Esta es la catástrofe natural más grave en la historia de los Estados Unidos. Cerca de 2.300 personas murieron, con daños económicos superiores a los $100 millones. Quizás muchas personas no saben que después de que la catástrofe pase, lo más aterrador no es la catástrofe en sí misma. Al ver esta película que recrea un evento real, es probable que tu comprensión se vea alterada. En la mañana del 29 de agosto de 2005, varios canales de televisión informaron que el huracán de categoría 5, Katrina, se acercaba, advirtiendo a la ciudad de Bend que se preparen para la tormenta. El hospital central en Bend se convirtió en el más ocupado en ese momento. No solo aseguraron la salud de los pacientes durante la tormenta, sino que también se convirtieron en un refugio en cualquier momento, ayudando a los residentes de otras provincias. Muchos trabajadores de la salud de vacaciones también fueron llamados de emergencia, incluida la protagonista Ana. Ella es una persona importante a cargo. Me acababa de poner la ropa de trabajo cuando me dijeron que asistiera a una reunión de emergencia. El núcleo de los departamentos del hospital se ha reunido en la oficina. La directora interina, Susan, reafirma la responsabilidad de todos una vez más. Ha pasado por muchas tormentas pequeñas y ahora se considera experimentada. Si todos mantienen sus roles correctamente, podrán superar las dificultades. En este momento alguien preguntó por qué se encendió el aire acondicionado al nivel más bajo. Muchos pacientes no lo soportan. Susan explica que después de la llegada de la tormenta, la ciudad se quedará sin electricidad. El generador del hospital no podrá hacer funcionar el aire acondicionado, y en ese momento hará mucho calor. Aunque todos parecen muy tranquilos, en sus corazones no pueden evitar sentir un poco de preocupación. Esta es la tormenta más grande de los últimos años. Ana no puede contener su miedo y llama a su esposo, quien no puede estar con ella porque tiene que quedarse en casa. De hecho, no solo el personal médico, sino también los pacientes en el hospital y la gente común que evita la tormenta sienten una gran preocupación. Todos esperan que la tormenta pase pronto, esperando el día de reunirse con sus seres queridos. La oscuridad cubrió toda la ciudad, los truenos retumbaban, la lluvia caía torrencialmente. El personal médico se mojaba bajo la lluvia, colocando estacas para medir el nivel del agua cerca. La directora Susan conocía bien la estructura del hospital que seguramente resistiría esta tormenta. La única preocupación era el aumento del nivel del agua, ya que si el hospital perdía energía eléctrica en el primer piso, las consecuencias serían incalculables. Ella era la persona a cargo. Recién vestida con su uniforme de trabajo, fue convocada para una reunión de emergencia, donde se detallaban las medidas a tomar ante cualquier desastre. Solo faltaba la situación de inundación. Poco después de la tormenta, Katrina finalmente llegó a la ciudad de Nueva Orleans. La velocidad del viento por hora es de 220 kilómetros, convirtiendo la lluvia en afiladas cuchillas que parecían querer tallar los edificios fuera de la tierra. La cantidad de lluvia traída por la tormenta ha sobrecargado el sistema de drenaje de la ciudad. Las calles principales se inundaron de inmediato debido a la lluvia. Incluso los cimientos del hospital se vieron afectados por el agua. El encargado de las reparaciones mencionó que probablemente el agua de lluvia entró por las tuberías de ventilación. Frente al poder de la naturaleza, los humanos se sienten pequeños e impotentes. Lo único que pueden hacer es rezar en silencio para que la terrible tormenta pase pronto. Algunas personas llaman a sus seres queridos. Buscan consuelo mientras enfrentan la tormenta. Lamentablemente, antes de poder decir algo, la señal del teléfono se corta. En ese momento, el encargado de las reparaciones corre para informar sobre la situación. El nivel de agua de lluvia fuera ha superado los 0.3 metros. Si sigue aumentando, todos deben ser evacuados del hospital. Todavía no he pensado en una forma de evacuar. Solo pueden avanzar paso a paso. La tormenta afuera se intensifica cada vez más. Muchos edificios altos parecían estar a punto de ser arrancados de sus cimientos. Todos en el hospital también se sintieron incómodos. Un paciente se acercó silenciosamente a la ventana de cristal y vio la lluvia torrencial frente a él. Recordando la tormenta de hace muchos años, sintió una sensación de malestar en su corazón. La velocidad de este huracán histórico ha alcanzado los 300 kilómetros por hora. Muchos árboles han sido arrancados. Incluso los cables eléctricos no resistieron. Las personas refugiadas en el hospital también estaban preocupadas y ansiosas. Solo Susan permanecía tranquila mirando hacia afuera. Pero luego. Esto no era lo más grave. El pasillo que conectaba los dos edificios del hospital estaba temblando en ese momento, como una hoja en el viento de la tormenta, que podría derrumbarse en cualquier momento. Después de que Susan se enteró de la situación y no pudo tratar la herida en la cabeza a tiempo, se comunicó de inmediato con Ana para que el personal en el extremo del pasillo del otro edificio trajera los suministros necesarios aquí. Todos los trabajadores de la salud conocen la situación crítica y se apresuran a llevar a los pacientes. Muchos edificios altos parecían a punto de ser arrancados de sus cimientos. Todos en el hospital también se volvieron inquietos. Regrese proactivamente para confirmar que no quedó nada atrás. Encuentra a una enfermera que, demasiado asustada, no puede seguir el ritmo. Así que rápidamente llevó a la otra persona al pasillo. En medio del fuerte viento que soplaba, las dos personas finalmente llegaron al otro lado de forma segura. Al mismo tiempo, el encargado de mantenimiento afuera informa que el nivel del agua ha superado 1 metro. Obligados a cubrirse rápidamente con sacos de arena para evitar que el agua entrara al hospital. Sin embargo, el agua sigue inundando el sótano. El personal de rescate
está ocupado llevando a todo el personal médico al sótano para transportar suministros. Si por desgracia estos objetos son arrastrados por el agua, la situación será grave para todos. Al mismo tiempo, organiza la evacuación de los refugiados del primer piso al segundo. En ese momento, todo parecía ir bien. Todas las luces de repente parpadearon. Luego una oscuridad total envolvió. La ciudad entera se quedó sin electricidad. La suerte fue que aunque la tormenta causó grandes daños, llegó rápido y se fue rápido. El hospital no tuvo ninguna víctima. La neblina en los corazones de todos también se disipó. Disfrutaron de la calma. El personal de mantenimiento mencionó que solo pueden esperar a que se restaure el sistema de drenaje de la ciudad, así como los sistemas eléctricos y de señalización. En ese momento, todos en el hospital estaban reparando los daños causados por la tormenta. Todo se llevó a cabo en orden bajo el mando de Susan. Pero no sabían que un desastre aún mayor se acercaba. El reparador dijo que solo podía esperar a que se restableciera el sistema de drenaje de la ciudad, así como los sistemas de electricidad y señalización. En medio de un fuerte viento, finalmente las dos personas lograron cruzar al otro lado de manera segura. Susan expresó su preocupación de que la industria de alta temperatura debía asegurarse de que todos bebieran mucha agua, pero ella subestimó la situación. Debido a que la ciudad siempre está inundada, todas las tiendas están cerradas. Algunos individuos comienzan a comportarse ilegalmente, discutiendo para saquear suministros. Incluso hay personas congregadas en las calles. Aliviar la presión causada por el desastre. Toda la estructura social está al borde de perder el control. Además. Sin embargo, alguien cuestionó por qué el nivel del agua exterior no disminuía. Probablemente sea solo un rumor. De todos modos, ese día el hospital recibió a un paciente apuñalado. Ella abrió la boca en casa y tuvo una disputa con su hija. Terminó siendo apuñalada accidentalmente. Muchas personas abandonaron sus trabajos para empezar a atender a los pacientes. Estos pequeños problemas agotaron a Susan. Afortunadamente, su madre sigue animándola sin parar, lo que ayuda a aliviarla. Ana en este momento fue especial porque su esposo cruzó el agua desde casa para visitarla. Pasaron juntos una noche maravillosa. Al día siguiente, su esposo quiso llevar a Ana a casa, pero ella rechazó la oferta porque aún tenía mucho trabajo en el hospital. Su esposo no tuvo más remedio que llevar la maleta de vuelta a casa. ¿Podrá esta separación esperar hasta el próximo encuentro? El técnico del hospital fue el primero en notar la situación inestable. ¿Por qué después de más de medio día de juego, el agua afuera sigue estancada a 0.5 metros? Esto no tiene sentido. Algunos soldados se apresuraron a través del agua para avisar a todos que evacuaran rápidamente. Resulta que un dique se rompió debido a la ciudad de Nueva Orleans. Nueva Orleans está ubicada en una zona pantanosa, por lo que el agua del mar se está dirigiendo hacia aquí. En poco tiempo, toda la ciudad de Nueva Orleans se convertirá en un océano. Incluso los residentes cercanos a Condé no tendrán oportunidad de escapar. Solo podía desesperarse en la espera de ser rescatados. Cuando Susan escuchó esta noticia, incluso dudó un poco. Pensó que era solo un rumor. ¿Cómo es posible que nadie haya informado de una noticia tan importante? Los soldados explicaron que afuera todo se volvía extremadamente caótico. Además, debido a problemas de electricidad y señal no entregado a tiempo, el ánimo de Susan pareció desplomarse. La cantidad de pacientes más las personas desplazadas superaban las 2000. Evacuar en poco tiempo era imposible, pero nadie esperaba que la inundación llegara tan rápido. El flujo se puede ver con los ojos mientras se acerca. Ana intentó llamar para informar a su esposo, pero no logró comunicarse después de un rato. Susan sabía que esto era muy grave, y comunicó la noticia de inmediato. El agua puede subir hasta el sótano del hospital, y para entonces no habrá agua ni electricidad. Quedarse aquí solo significaba una muerte segura. Tenían que encontrar una forma de evacuar. Alguien planteó la pregunta sobre qué hacer con los pacientes que no pueden moverse. Susan dijo que se había puesto en contacto con el cuartel general para ver si podían destruir el helicóptero para recogerla. El gobierno ha desplegado labores de rescate, pero los recursos humanos son limitados. Susan dijo que se comunicó con el ministerio para ver si pueden enviar un helicóptero a recogerlos. Muchos residentes conducen hacia otras ciudades, mientras el equipo de reparación del hospital sigue colocando sacos de arena sin descanso. Quieren evitar que el agua de la inundación entre y sumerja el sótano, impactando en los generadores eléctricos. De lo contrario, muchos pacientes morirán. La prioridad inmediata es organizar la evacuación de todos. Susan siente que el grupo prioritario para la evacuación son los pacientes que dependen de respiradores, luego los pacientes regulares, y por último el personal médico. Los administradores no tienen comentarios al respecto, mientras que los que evitan el contacto en el hospital solo pueden seguir las instrucciones del personal médico. Por suerte, en el momento en que el equipo de reparación estaba revisando el techo, se encontraron accidentalmente con un helicóptero de rescate en busca de supervivientes. Es una lástima que solo tengan un lugar vacío. Después de que Susan recibió la notificación, inmediatamente evacuaron a un recién nacido. El nivel del agua había subido hasta el techo, y el personal del hospital estaba esforzándose por sacar el agua. Pero el helicóptero que Susan más deseaba no apareció. En realidad,
Ella no sabía que fue el Departamento de Finanzas el que rechazó la opción de rescate en helicóptero debido a problemas de costos. Depositaban todas sus esperanzas en el equipo de rescate del gobierno, sin éxito. Pronto toda la ciudad se sumergirá. Pero los equipos de rescate nacionales son realmente escasos. Los ciudadanos solo pueden intentar construir diques por sí mismos. Un hospital albergaba a más de 2,000 personas heridas, pero solo un bebé recién nacido fue rescatado con vida. El responsable, Su-shin, se sentía extremadamente desesperado. Ella no se atreve a informar a los afectados, que están llenos de esperanza, esperando a los rescatistas, porque solo la esperanza puede hacer que la gente siga viviendo en esta situación. Al ver que el nivel del agua afuera seguía subiendo, Su-shin pidió que todos los departamentos actuaran. Uno para que suba a la plataforma del helicóptero para observar. Otro para detener que el agua de la inundación entre en la casa. Se advirtió que el generador en el sótano estaba dañado. Al mismo tiempo, se pidió a alguien con teléfono que llamara a la central para pedir ayuda. ¿Quién iba a imaginar que poco después de esta mala noticia, llegarían más malas noticias una tras otra? El primer problema detectado fue la plataforma del helicóptero. Está en la azotea del edificio y es, debido a años sin mantenimiento, está corroído. Además, el camino hacia arriba son escaleras estrechas. Todavía pueden llevar a los recién nacidos aquí. Si quieren llevar a los pacientes graves aquí, seguramente requerirá mucho personal. Además, los trabajadores de mantenimiento descubrieron que todas las estructuras metálicas estaban corroídas. ¿Será posible que un helicóptero pueda aterrizar y despegar de nuevo? Eso también es un problema. El médico que iba con él vio casas inundadas hasta el techo. Su corazón se heló. Saber cómo trasladar a los pacientes en helicóptero no era muy alentador. Pero las enfermeras a cargo de los niños aún no se rendían. Llevaron varios cochecitos de bebé al helipuerto. Esperan helicópteros de rescate que tal vez nunca lleguen. En ese momento, el equipo de reparación también estaba haciendo todo lo posible para tapar las filtraciones de agua en el sótano. Utilizaron todas las tablas y sacos de arena disponibles. Incluso hubo personas que usaron cinta adhesiva para sellar las puertas de nuevo. Solo esperaban que el agua pudiera entrar un poco más lentamente. Sin embargo, debido a que el agua subía demasiado rápido, algunas tuberías también comenzaron a romperse. El agua en los desagües ya había superado el límite. En ese momento, el dueño del local notó que el nivel del agua afuera estaba subiendo rápidamente. Les apresuró a todos a salir. Un segundo después, inmediatamente después, aunque la puerta se cerró a tiempo, él no pudo evitar informarle a Susan sobre esto. Probablemente el sótano esté a punto de inundarse. Después de que Susan se enteró de esto, el reportero, extremadamente preocupado, informó al personal de rescate solicitando ayuda del gobierno central. Él protegió al paciente con un helicóptero. Después de una serie de llamadas telefónicas y correos electrónicos urgentes, finalmente recibieron una respuesta. Ellos esperaban que los helicópteros de rescate quizás nunca llegarían. Él ya sabía sobre la situación de desastre en Nueva Orleans a través de las noticias, y ahora veía el correo electrónico de solicitud de ayuda. Corrió de inmediato a buscar a los altos mandos. Quería preguntar si el equipo de rescate estaba en camino, pero los líderes rechazaron rotundamente porque previamente habían informado que la tarea de rescate ya había sido asignada de manera segura. El equipo de rescate nacional, sin embargo, Mike Harn sabía que el equipo de rescate nacional no tenía suficiente personal para llevar a cabo el rescate. Incluso en el último minuto, los altos líderes reprendieron a Mike Harn porque un vicepresidente de la empresa solía ser un guardia nacional. Tal vez espero que haya una manera. Mike Harn, sintiéndose muy responsable, llamó apresuradamente al vicepresidente, pero quien contestó fue la secretaria. Ella dijo que el vicepresidente estaba de vacaciones y no podía ocuparse del trabajo, la oportunidad de rescate. Mike Harn solo pudo responder por correo electrónico que haría todo lo posible para comunicarse con el equipo de rescate lo más rápido posible para llevar a cabo el rescate. Su rostro reflejaba impotencia al ver este correo electrónico, que parecía ser una respuesta afirmativa. Pero este correo electrónico llenó de esperanza a los empleados del hospital. Mike Harn solo se atrevió a intentarlo. Sin muchas esperanzas, llamó a la Guardia Nacional. En su corazón entendía claramente que la zona de desastre estaba muy caótica en este momento. Quizás haya una forma de encontrar esa esperanza. En ese momento, en la televisión, un experto había pronosticado que si no se reparaba rápidamente el dique dañado, toda la ciudad se hundiría por completo en solo un día. Al escuchar esta noticia, Mike Harn se puso muy nervioso y no paraba de llamar por teléfono. Finalmente logró movilizar una ambulancia para el hospital, la cual puede transportar un total de 35 pacientes en un solo viaje. Esta cantidad en comparación con más de 2,000 personas en el hospital no significa mucho, pero esto también alegró mucho al personal directivo del hospital, porque ya sea médicos o pacientes, incluso la gente común, necesitan ver a los equipos de rescate. Si les hiciéramos saber que solo les espera un camino hacia la muerte, no necesitarían esperar a ser arrastrados por la inundación. Todos se desesperarán y morirán.
Había 4 personas en el hospital que estaban enfermas y firmó una orden de no reanimar. DNR. Uno de los administradores sugirió eliminarlos de la lista de los 35, pero cuando hubo objeciones, firmar una orden DNR no significa no salvar a la persona. Los administradores discutieron por este asunto. En este momento, sus corazones están como un sol ardiente colgando en el cielo, mientras que los que aún están vivos en el hospital están tratando de soportar el calor abrasador, con la esperanza de que los equipos de rescate lleguen pronto. En este momento, el agua dulce también es un gran problema porque la fuente de agua está contaminada. La gente solo puede usar agua embotellada almacenada anteriormente. Cada persona debe usar agua de la manera más ahorrativa posible. No solo eso, para ahorrar consumo de electricidad. Muchas máquinas de monitoreo de pacientes han tenido que dejar de funcionar. El médico recién llegado se enfureció mucho después de enterarse de esto, pero ahora está obligado a seguir las instrucciones de la unidad. Todos los dispositivos eléctricos innecesarios deben apagarse. Deben reservar la electricidad limitada para los pacientes que necesitan atención de emergencia. En un momento en que las emociones de todos están sumamente abatidas, el vehículo de rescate del equipo de seguridad también ha llegado, pasando a través del agua que inunda las ruedas. Juega al coche lento y detente en el hospital. Todos aquí están muy contentos. El personal médico ha estado esperando mucho tiempo. Rápidamente subieron al primer paciente preparado a la ambulancia. Debido a que muchos pacientes deben llevar equipos médicos, de la lista de 35 pacientes, solo han subido 20 a la ambulancia. Los pacientes que originalmente estaban en el primer grupo, ahora no pueden subir al vehículo. Sus rostros reflejaban desesperación. Ana solo pudo consolar sin parar, mientras la próxima ambulancia se acercaba rápidamente. El militar solicita que un médico acompañe al convoy. Aunque Ana realmente quiere irse, ella cede esta oportunidad a su subordinado médico. Al ver la ambulancia alejarse lentamente, Ana comprende claramente que quizás nunca llegará la segunda ambulancia. En el sótano del hospital, el equipo de reparación seguía esforzándose al máximo para evitar que el agua inundara el lugar. Pero en ese momento, el agua ya llegaba hasta las rodillas, lo que obligó al equipo de prevención de riesgos a retirarse. Luego, poco después de que todo el hospital se quedara sin electricidad, solo algunos equipos importantes seguían funcionando gracias a la batería que tenían. Finalmente, todos se prepararon para enfrentar el momento más difícil. A medida que pasaba la mitad del día, el agua ya cubría los techos de las casas cercanas. En ese momento, todos parecían darse cuenta de que no llegaría más ningún vehículo de rescate. El ambiente dentro del hospital se volvió extremadamente opresivo. A pesar de estar en las afueras, en ese momento lo que más preocupaba al protagonista era que su madre estaba atrapada en el hospital. Después de enterarse de que el centro de la ciudad estaba a punto de ser inundado, no dudó en decidir de inmediato ir él mismo a buscar a su madre y llevarla a casa. En este momento quizás no puedas esperar nada. Él y su esposa revisaron el mapa juntos y rápidamente trazaron un plan de acción. Su esposa sabía que ahora la ciudad solo permitía salir, no entrar, así que decidió buscar una estación de bomberos primero. Luego usaría su identidad como voluntaria para entrar en la zona afectada. Pensaron y actuaron. Ambos inmediatamente condujeron hacia el centro de la ciudad. Debido a que la zona suburbana está en una posición geográfica más elevada, solo sufrió daños por el viento del huracán. Por ahora no está sumergida por las inundaciones, pero en todas partes solo veían escombros. Ocasionalmente encontraban algunas personas vivas con rostros cansados. Comenzaron a limpiar las casas después del huracán, mientras la mayoría de la gente seguía esperando al equipo de rescate del gobierno. La pareja de Mark vio todo con un profundo sentimiento de amargura. Cuando se acercaban a la zona afectada, vieron muchos autos haciendo fila para salir de la ciudad, considerados como los primeros afortunados en escapar. Pero en sus rostros no había alegría al haber escapado de la muerte, solo tristeza por tener que abandonar su hogar. Después de que la caravana de autos pasara, Mark condujo oficialmente hacia la ciudad. Mirando hacia lejos, podían ver la ciudad sumergida en el agua. Lamentablemente, no podían llegar de inmediato allí. Mark solo pudo dirigirse a la estación de bomberos más cercana, donde ya había varias personas heridas. Pero no entendían por qué los bomberos no estaban movilizando personal para ayudar a la gente. Mark rápidamente buscó al responsable allí, y se ofreció voluntario para ayudar en el rescate. Pero la otra parte no quería llevar a civiles, por lo que Mark tuvo que explicar rápidamente. Anteriormente, ella había sido una socorrista profesional. Así es como lograron que el capitán del equipo de rescate estuviera de acuerdo. Mark quiere saber cuándo podrán partir, pero la otra parte dice que el tiempo aún no está determinado. También están esperando la orden de movilización de sus superiores. El débil corazón de Mark, que acababa de calmarse, ahora comienza a preocuparse más. ¿Quién sabe cuánto tendrá que esperar esta vez? En este momento las personas en el hospital están sufriendo mucho, como la altitud, la escasez de agua, y los rescatistas esperando sin ver a nadie. Parece que lo que está por venir les deja solo la muerte. El encargado del hospital Sudin en este momento tampoco tiene nada que dirigir. El equipo llegó a la sala de emergencias, dispuesto a trabajar como enfermeros, animando constantemente a los demás. De todos modos, la gente todavía necesita tener esperanza, y si ocurre un milagro, todos se sentirían desesperados y morirían. En el hospital,
4 pacientes habían firmado órdenes de no resucitar. Los rescatistas de carretera ya no pueden llegar. Si la gente queda atrapada aquí sin electricidad, sin agua, ¿cuánto tiempo podrán resistir los pacientes optimistas? Lo único que pueden hacer es animarse mutuamente. En ese momento, un médico corre a pedir ayuda, diciendo que un paciente ha dejado de respirar. Ana corre rápidamente a verificar y ve a varios médicos tratando de salvarlo. Pero en medio del apagón, la gente solo puede recurrir a los métodos más básicos para realizar compresiones torácicas. Ana se quedó al lado en lugar de subir a ayudar, porque ella había sentido. Sin duda, poco después, el médico declaró la suspensión de la atención de emergencia. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Ella sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que tuviera que presenciar a más pacientes fallecer. Al mismo tiempo, los socorristas en la estación de rescate se sentían muy tristes, porque acababan de recibir la orden. Debido a que el agua estaba demasiado profunda, no podían dejar de rescatar a las personas atrapadas. El capitán del equipo de rescate esperaba en vano la orden. Cada vez más enojado, él decidió no seguir las órdenes de sus superiores, pero ordenó a los subordinados que llevaran consigo suministros esenciales. Todos los vehículos de rescate disponibles en la estación de rescate llevaban una linterna como símbolo de esperanza, corriendo rápidamente hacia las personas afectadas. Por suerte, todavía hay personas en el mundo que sacrifican sus intereses personales, sin perder su integridad, que viven según la fe más firme en sus corazones. Fin de los episodios 2 y 3. Un torrente de agua inundó toda la ciudad. Los sobrevivientes esperaban desesperadamente ser rescatados. Pero solo recibieron decepción una y otra vez, en poco tiempo. Las calles cayeron en el caos, los ciudadanos desesperados comenzaron a saquear y destruir. La policía no pudo contener la situación. Incluso algunos policías se unieron a los saqueadores. Los funcionarios de los estados se pasaban la responsabilidad unos a otros. Hasta el segundo día, después de que la presa se rompió, alguien finalmente declaró que toda la ciudad estaba en estado de emergencia. En comparación con el caos en otros lugares, el hospital central en el valle era sorprendentemente tranquilo. Debido a que el agua circundante había subido más de 1 metro, el hospital parecía una isla flotando en medio del océano. Esto hace imposible que las personas en el hospital sepan qué tan grave es la situación afuera. Aunque el edificio ha perdido agua, electricidad e incluso hay pacientes fallecidos, en sus corazones todavía tienen esperanza. Esperan que la tragedia pase pronto o que llegue la ayuda pronto. Todo el personal médico está tratando de contener la sensación de pánico y miedo en su interior, pero hay quienes no pueden soportarlo. Incluso hay un médico que roba un poco de agua pura. Si la ayuda no llega, seguramente no pasará mucho tiempo antes de que el hospital se vuelva caótico. Y en ese momento llegó un helicóptero del gobierno al helipuerto. Todos se ponen nerviosos preparándose para llevar a los pacientes prioritarios primero. Pero ahora, debido a la falta de electricidad, el ascensor no puede funcionar. Solo pueden llamar a todo el personal de enfermería para llevar a los pacientes por las escaleras. Esto requiere mucha energía. La enfermera calcula que llevar a un paciente lleva 40 minutos, y también tuvo que soportar el calor de 40 grados. Pero esto no puede detener al personal médico. Pasan varias horas y finalmente llenan el helicóptero. Pero esto es solo una pequeña parte. En el hospital todavía hay muchos pacientes, algunos con sistemas inmunológicos débiles, que comienzan a deshidratarse gravemente. Ana miró a la paciente que le estaba pidiendo a su tía que decidiera inyectarle analgésicos. Pero al llegar a la farmacia, se les informa que para obtener medicamentos para el dolor, necesitan registrarse en orden. Es difícil obtenerlos. Ana se siente extremadamente cansada. Afortunadamente, después de administrar la medicación al paciente, su condición mejora. Ahora siente que todos los desafíos valieron la pena. La comandante Susan del Hospital Central recibió la lista de pacientes de Life Care en el piso de arriba. La otra parte espera que los pacientes de su departamento también sean rescatados a tiempo. Resulta que el helicóptero de rescate que llegó hace un momento fue gracias al departamento central del hospital donde trabaja Susan, que se comunicó con el equipo de seguridad del gobierno. Si ella no hubiera aceptado, los pacientes de otros hospitales, obviamente no podrían subir al helicóptero. Susan tiene una preocupación que no puede expresar. Además, hay cientos de pacientes que necesitan ser evacuados de su lado. Al estar ocupada con los asuntos del otro hospital, ella solo puede tranquilizar a la otra parte para que espere un poco más. El equipo de seguridad del gobierno solo derribó un helicóptero. Todo debe suceder en orden. El responsable de Life Care entendió las desganas de Susan. Solo pudo darse la vuelta en silencio e irse. Cuando pasaron los helicópteros de rescate, hicieron una reverencia. Este responsable ya no puede esperar más. El equipo de seguridad no es exclusivo de la empresa de ella. ¿Por qué no evacuar a sus pacientes? Susan se mostró extremadamente impotente. Fue gracias a los esfuerzos de su empresa que lograron obtener un cupo de rescate. La señora tampoco pudo cambiar nada. La persona a cargo salió de la oficina desesperada. ¿Realmente solo podemos mirar impotentes cómo 53 pacientes mueren en desesperación? Esta es la operación de rescate más difícil en la historia. Puntos debido a un corte de energía, el ascensor no se puede utilizar. Tuvieron que llevar a los pacientes en camilla. Les tomó 40 minutos llegar al último piso. Afortunadamente, alguien arregló una ruta más corta. El helicóptero aterrizó en la azotea.
Esto podría ayudar a reducir el tiempo de transporte a 20 minutos. Ahora solo necesitaban llevar al paciente al estacionamiento, y luego usar el conducto de ventilación para llegar directamente al estacionamiento. El conducto de ventilación conecta el estacionamiento con la azotea. Pero la única falla de este plan es que no es adecuado para pacientes obesos, porque no pueden pasar por la salida de aire. Se puede ver lo crucial que es tener una figura equilibrada. Todos se unieron finalmente para superar las dificultades en el transporte de pacientes. Inesperadamente, una situación caótica aún peor se presentó: 2 hombres arrastrando a una persona inconsciente. Cruzaron lentamente las aguas crecientes hasta llegar a las puertas del hospital en busca de ayuda. Al ver un helicóptero despegar desde el techo, se convirtió en una luz en la tormenta. Con el tiempo llegaron 10 personas al hospital buscando ayuda, a pesar de saber que continuar así no estaba bien. No solo faltaba personal médico para atender, sino que también los suministros esenciales estaban a punto de agotarse. Los administradores estaban en una situación difícil. ¿Cómo podrían evitar que llegaran al hospital? ¿Deberían llamar a la policía? Todos miraron hacia el jefe de seguridad. La única esperanza era confiar en él para la siguiente acción. Poco después, un grupo de refugiados se reunió frente al hospital pidiendo ayuda. Esta vez el hospital no mostrará misericordia al abrir sus puertas. El capitán de la guardia advirtió a los refugiados que no dieran un paso más. El otro lado suplicaba desesperadamente si podían ayudar a su hijo. Poco después, afuera del hospital, se reunió un grupo de refugiados buscando ayuda. Al ver la impotente partida de ellos y la mirada de pena del niño, el capitán de la guardia parecía querer llorar en silencio y decir: solo estoy siguiendo órdenes. El helicóptero sigue rescatando a pesar de su baja eficiencia, pero afortunadamente nadie está en peligro de vida. Lo que desconcertaba a los demás era que el helicóptero volvía hacia el hospital pero no aterrizaba. El médico a cargo seguía mirando confundido a su alrededor, cuando de repente notó que el avión presidencial pasaba. El avión de combate número 1 estaba volando sobre el hospital. Las noticias informaban que este avión solo estaba haciendo un sobrevuelo de cortesía, sin intención de detenerse. Pero el helicóptero estaba cerca. El doctor miraba con enojo como el avión militar se alejaba lentamente, sin poder contenerse. Levantó la mano para saludar. Esta conducta insensible del gobierno está socavando el entusiasmo de los trabajadores de la salud. Incluso ellos no saben cuánto tiempo más podrán resistir. Solo pueden buscar consuelo y esperanza de sus seres queridos, dejando mensajes en el teléfono. Por suerte, poco después, un hombre elegantemente vestido llegó en bote trayendo esperanza al hospital. Se presentó como el responsable del Ministerio de Salud. Dijo que el helicóptero de la Guardia Nacional seguirá llegando para rescatar. Además, ellos tampoco saben. También enviaron botes para evacuar a todos los pacientes y trabajadores del Hospital Central. Solo pudieron darse la vuelta en silencio y marcharse, mientras el helicóptero de rescate volaba de ida y vuelta desde el estacionamiento. Pero el responsable del Ministerio de Salud dijo que no están en la lista de rescate. Susan solo puede suspirar, esperando que la operación de rescate se lleve a cabo rápidamente. El suministro de agua del hospital se acabará mañana. El responsable tampoco esperaba que la situación se volviera tan crítica. Ahora solo podemos cambiar el plan de rescate, dejando atrás a los pacientes demasiado graves. La evacuación les llevará mucho tiempo. Priorizar la evacuación de pacientes que puedan moverse. De esta manera, se podrá ayudar a más personas en poco tiempo. Después de escuchar esto, Susan se enojó muchísimo. ¿Quién es su manager? ¿Qué autoridad tiene para decidir quién vive o muere? Con indiferencia, el otro dijo que esta operación de rescate no tiene un responsable. Él solo se encarga de enviar los barcos. Hacia la mañana de mañana, el barco llegará. Durante este tiempo, esperamos que Susan pueda organizar grupos de evacuación. El primer grupo de evacuación llevará brazaletes verdes. En cuanto a los pacientes que no pueden moverse, usan brazaletes negros para distinguirlos fácilmente. Inesperadamente, cuando llega la tragedia, la vida humana parece tan frágil. Quizás los ojos de muchas personas solo puedan usar el color para distinguir. Los helicópteros continúan con las labores de rescate hasta la noche, mientras los trabajadores de la salud transportan a los pacientes incansablemente. Están tan exhaustos que les cuesta respirar. Para garantizar la seguridad, Susan tuvo que anunciar la suspensión temporal del transporte. A pesar de todo, en unas pocas horas amanecerá, y los barcos de rescate llegarán para ayudar. Aunque los miembros del equipo de rescate no estén convencidos, deben seguir las órdenes, descansar para recuperar fuerzas y continuar la lucha mañana. Sin embargo, muchas personas están tan conmocionadas que no pueden dormir. Antes de las 6 de la mañana, alguien se despierta para anunciar a los pacientes que empiecen a empacar sus pertenencias en el vestíbulo. Cada persona solo puede llevar una bolsa de artículos y no está permitido traer mascotas. Esta pareja de médicos tuvo que dejar a su mascota a su lado durante muchos años, hasta que tuvieron que evacuar. Pero para sorpresa de todos, pasaron varias horas y el bote de rescate tan esperado no llegaba. Ana fue la primera en darse cuenta de algo inusual. A estas alturas de la mañana,
Parece que el bote de rescate del Ministerio de Salud no llegará. El ánimo de todos cayó en picada. Nadie podía soportar este sentimiento que iba desde la esperanza hasta la desesperación. La pareja de médicos regresó a casa, mirando a su mascota, que habían cuidado durante muchos años, con un corazón lleno de angustia y sin consuelo. Su situación ahora no era muy diferente a la de la mascota que acababan de abandonar. La injusticia en el hospital mantenía algo oscuro. Algo relacionado con el arma guardada durante mucho tiempo, porque hace un momento alguien perdió su equipaje. Están seguros de que no pasará mucho tiempo antes de que la situación se vuelva más caótica, así que tienen que prepararse. En un momento en que todos esperaban ansiosamente la llegada de los barcos de rescate, mientras afuera de la ciudad, los equipos de rescate y voluntarios solo podían mirar. Cada persona solo puede llevar una bolsa. Además, no se permite llevar mascotas. Decidieron ir a la zona afectada para el rescate, pero debido al nivel del agua tan alto, solo podían sentarse y esperar en su lugar. El esposo culpó a la madre gravemente enferma por no traer suministros diversos para unirse al equipo de rescate. Lamentablemente, solo podían detenerse aquí. Continuaron llamando por ayuda sin descanso. Después de escuchar, Susan estaba muy enojada y preguntó quién era el responsable. Pero la otra parte respondió que la mayoría de los principales equipos de rescate están en el estadio Van Dong. Debido a su ubicación elevada, más de decenas de miles de personas desplazadas se están reuniendo allí. Las 2.000 personas que se encuentran en el Hospital Central se consideran el segundo grupo de rescate más grande. Después de escuchar esto, se sintió impaciente y decidió ir al hospital por sí mismo, aunque fuera peligroso. 2 voluntarios vinieron a ayudar. Dijeron que podían proporcionar un bote para llegar allí porque ambos nacieron en el Hospital Central. Al escuchar esto, se puso nervioso de inmediato y dijo que partiría a la mañana siguiente. La comida y el agua del hospital se han acabado, y los pacientes no pueden parar de correr bajo el calor. Incluso los baños están gravemente dañados, con aguas residuales fluyendo por todas partes. El aire está lleno de un olor fétido. Tal vez en el próximo segundo alguien no pueda soportarlo y muera. También se desconoce si podrán esperar a que llegue el equipo de rescate. Fin del episodio 4. Este hospital estuvo rodeado por las inundaciones durante 5 días. Los pacientes y el personal médico que se encontraban dentro parecían haberse quedado sin agua potable y alimentos esenciales, sin generador de respaldo, sin alimentos ni medicamentos. Tienen que soportar agua caliente hasta 40 grados, esperando a los equipos de rescate que quizás nunca lleguen. No solo en este hospital. En todas partes hay muchas personas atrapadas esperando la ayuda del gobierno. Ver a las personas que están vivas a su alrededor morir lentamente. No pueden evitarlo. Solo pueden expresar su enojo gritando y culpando al gobierno por no enviar ayuda, en comparación con esas personas inocentes. El personal médico en el Hospital Central sigue mostrando la más alta calidad humana de los profesionales de la salud. No culpan ni se enojan. Siguen esforzándose al máximo para cuidar a los pacientes. Quizás solo manteniéndose ocupados. Ellos simplemente no tienen tiempo para preocuparse por el futuro. Los altos líderes del hospital comprenden muy bien su situación actual. Los alimentos y bebidas del hospital se han agotado. Los pacientes apenas pueden soportar el calor sofocante. Sabía que si continuaban así, muchos pacientes no sobrevivirían el día. Un alto funcionario de gestión dijo que actualmente hay muchas personas debatiendo. Incluso cuando sea el momento de evacuar, no podrán llevar a sus mascotas. Están considerando si deberían darles a esas mascotas una muerte compasiva, evitar que sufran más en el futuro o no. Los pacientes y el personal médico dentro parecían estar al borde de quedarse sin agua potable y alimentos esenciales. Entonces fue a buscar un gran médico al hospital. También está cuidando a un perro. De hecho, en su corazón ya ha considerado una muerte compasiva para ellos. Con el responsable de Susan a su lado aconsejándole, finalmente tomó una decisión. El hombre agarró la jeringa letal. Poco después todos los perros y gatos en su interior yacían tranquilos sin moverse. El anciano doctor con la jeringa en la mano estaba sentado en silencio en la silla, con un rostro extremadamente angustiado, sintiendo la culpa como olas gigantes inundando su corazón. Sin embargo, el trabajo de él aún no está completo. Ahora es el turno de su querido amigo de confianza. Aunque en el corazón de su esposa aún no se atreve, ella sabe que esta es la forma más humanitaria. Ella solo puede usar este método para intentar contener las lágrimas. Ahora la eutanasia solo se usa en animales. Pero ¿quién será el siguiente en este momento? Muchos residentes del centro de la ciudad han perdido la paciencia. Deciden abandonar por sí mismos. Caminaron a través del agua turbia hacia las afueras de la ciudad. En ese momento ven 2 botes caseros navegando rápidamente hacia el centro de la ciudad. Son el grupo de rescate de Mark y su esposa. Se prepararon para ir al Hospital Central a recoger a su madre y salir de aquí. Después de más de medio día de viaje, finalmente llegan al hospital. Todos están sentados afuera esperando a los rescatadores. Al escuchar el ruido de la explosión, miraron afuera. Descubrieron que solo hay 2 botes pequeños. Estaban muy decepcionados. El líder del equipo de seguridad levantó a Mark y se preparó para subir las escaleras para una ligera inspección. Dijo que hará todo lo posible para garantizar la seguridad del bote. Su mayor deseo es que lo acompañen.
Después de escuchar, su corazón se llenó de desesperación. No esperaba que la situación del hospital fuera tan mala. Incluso los guardias querían huir de allí. En su interior, no podía evitar sentirse preocupado. Comenzó a preguntar dónde estaba la habitación de su madre. Finalmente encontró a su madre inconsciente al final del pasillo. Vio que el hospital había dejado de administrarle suero a su madre. Mark ya no tiene energía para marcar. Levantó a su madre y salió rápidamente del hospital. Subir al barco con él también había varios pacientes que no pagaron esta vez, atrapados en la calamidad. El capitán del equipo de seguridad hizo todo lo posible para mantener el orden en la puerta, temiendo que alguien no pudiera contenerse y causara un conflicto. Fue difícil hasta que el barco se puso en marcha. Él saltó con fuerza al medio del barco. Al escuchar los insultos dirigidos al barco por la multitud, él bajó la cabeza en silencio. Sabía claramente que escapar de este lugar y mantenerse con vida era lo más importante. Aunque su comportamiento fue un poco egoísta, sin duda fue la acción correcta. Dado que el hospital ya no tenía esperanza de vida en ese momento, parecía que estaban esperando la muerte. Afortunadamente, Dios nunca bloquea el camino de vida de nadie. Están preparándose para ir al hospital central a recoger a su madre y llevarla lejos de aquí. Puede ver que pronto no podrán aguantar más. Si la empresa se niega a enviar a alguien a rescatar, Michael solicitó a través de su red de contactos personales algunos helicópteros de rescate. Su solicitud fue inmediatamente respaldada con entusiasmo, y se le indicó que enviara rápidamente los helicópteros para el rescate. Él se encargará de explicar a los altos directivos del hospital. Días después, 5 helicópteros de rescate llegaron al área del hospital central. Después de que la responsable Susan recibió la noticia, se emocionó mucho y declaró que comenzaría la evacuación de los pacientes. Luego, se aseguraron de atender a los pacientes con enfermedades que no podían moverse hasta el final. Aunque esta orden es muy cruel, es la forma más efectiva de evacuar a los pacientes. Un gran número de pacientes fueron llevados uno por uno al aeropuerto para abordar los helicópteros. Lograron salir en helicóptero con éxito de este lugar, como un infierno en la tierra. Pero en el primer piso, el Life Care Hospital estaba bloqueado en el vestíbulo que conducía a la pista de aterrizaje de helicópteros. Tuvieron que esperar a que el hospital en el centro de evacuación se despejara antes de poder subir. Al escuchar esta noticia, la doctora parecía enloquecer. Solo podían dejar a los pacientes en el vestíbulo para cuidarlos y esperar. A medida que pasaba el tiempo, aún no llegaba el aviso de evacuación. Sin embargo, recibieron la noticia de que algunos pacientes habían fallecido. La sensación de esperanza estaba al alcance, pero de alguna manera era inalcanzable, haciendo que la vida fuera peor que la muerte. La doctora Ana, con el rostro lleno de esperanza, miró hacia el cielo, esperando que la velocidad del helicóptero pudiera ser un poco más rápida. Pero en ese momento, su sensación era como si estuviera cuidando a pacientes con cáncer. Aunque ella haya hecho todo lo posible para hacerlos sentir más cómodos, en realidad ya no hay nada más que pueda hacer. A pesar de detenerse a escuchar sus pensamientos internos, la anciana afirmó que si no podían hacer más, permitiría la administración de medicamentos a los pacientes no movibles, para que pudieran tener una muerte digna. En ese momento, varios barcos se acercaban al hospital desde lejos. Pero la policía en los barcos no venía a rescatar, sino a ordenar una evacuación de emergencia, y organizarían suficientes barcos para trasladar a todos. Pero tenían que completar la evacuación antes de que anocheciera a pesar de enfadarse inmediatamente después de escuchar, ahora solo quedaban menos de 5 horas antes de que anocheciera. En el hospital aún había muchos pacientes no movibles. Al menos tomaría 20 horas para evacuar a todos. Pero la policía no se preocupa mucho, porque toda la ciudad ya está fuera de control. En todas partes hay saqueos y peleas. El gobierno ha anunciado hoy que todas las fuerzas policiales deben evacuar a la población de este lugar. El último barco de rescate estará aquí antes de que oscurezca. La noticia fue tan repentina, realmente golpeó a Susan como un martillazo. La situación es cada vez más precaria. Incluso los helicópteros privados deben detenerse antes de que oscurezca. Por lo tanto, todos los pacientes que aún estén vivos en el hospital deben ser trasladados tan pronto como sea posible, antes de que oscurezca. Susan sabía que era hora de tomar la decisión de abandonar, y tuvo que organizar la evacuación de los pacientes que aún podían moverse primero, seguidos por las víctimas comunes y el personal médico. Y para los pacientes gravemente enfermos que no pueden moverse, la enfermera Ana está preparando mentalmente para una muerte compasiva. Los botes de rescate de la policía llegaron uno tras otro y mucha gente comenzó a irse. Pronto fue el turno de una pareja de médicos mayores, quienes sin querer vieron a un perro ser llevado al barco. La pareja estaba desesperada mirando hacia el otro lado. Quizás en ese momento incluso pensaron en la idea de morir. En ese momento, Ana estaba llevando a un grupo de médicos al vestíbulo para cuidar a los pacientes graves. Debido a que no podían moverse fácilmente, fueron colocados en el último grupo de evacuación. Pero al ver que oscurecía, muchos policías comenzaron a urgir a la gente a irse. Este paciente ha estado con fiebre todo el día, y su familia sigue pidiendo medicamentos para bajar la fiebre o compresas frías. Las enfermeras volvieron a negar con la cabeza y no dijeron nada. Ahora ya no queda nada en el hospital. Los familiares solo podían regresar a la habitación del paciente y abanicarlo sin parar, con la esperanza de bajarle la fiebre. De repente,
Varios policías entraron en la habitación del paciente pidiendo a los familiares que abandonaran rápidamente el hospital. En cuanto al hospital, no podemos movernos. Solo podían encomendarse a Dios. Al ver que los familiares del paciente se negaban a irse, un policía se acercó preparándose para obligar a una mujer a salir. Ella lloró y suplicó. La persona que yace en el bosque enfermo es su madre. Finalmente, 2 policías accedieron a soltarla lentamente para que pudiera despedirse de su madre. Quizás no hay nada más triste en este mundo que eso. En el momento en que su madre luchaba con la muerte, su hija no podía estar a su lado. Incluso intercambiarse por última vez no se puede hacer. Pero lo más doloroso en este momento es que alguien así no está sola. Los pacientes gravemente enfermos no pueden ser trasladados. El supervisor solo puede asignar las tareas futuras a Ana, quien insiste en quedarse en el hospital. De hecho, todos entienden claramente que quieren que ella administre la inyección para que esos pacientes tengan una muerte digna. Incluso las enfermeras más dedicadas no pudieron soportar el esfuerzo de cuidar a los pacientes durante los últimos 5 días, y no pudieron salvarlos. En este momento, el supervisor siente como si le hubieran arrancado el corazón. Ella también lo intentó mucho, pero al final no pudo cambiar el resultado. Ahora lo único que se puede hacer es consolar por última vez a los pacientes que están a punto de fallecer. Aunque estos pacientes de Sutton son los más claros en sus pensamientos, le dijo al supervisor que su esposa se llama Carrie. Si sales podrás encontrarla y hablar con ella. Aunque diga cualquier cosa, al final no olvida consolar al responsable. En ese momento, las lágrimas ya cubrían el rostro del responsable. Ella ya no tenía el coraje de enfrentarse a otros pacientes. Algunas enfermeras la llevaron. Ella lentamente se desplomó del lugar donde había luchado arduamente durante los últimos días. En comparación con los pacientes del Hospital Life Care, los pacientes del Hospital Central tienen mucha más suerte. El personal médico no abandonó a nadie. Incluso encontraron la manera de llevarse al paciente más grande. A pesar de que esto agotó muchos recursos humanos, incluso la responsable Susan se unió personalmente al transporte de pacientes. El último tramo es una escalera alta y estrecha. Todos hacen todo lo posible para llevarlo hacia arriba. Con el esfuerzo conjunto de todos, este paciente de más de 150 kilogramos finalmente logró subir por la escalera. La enfermera caminaba junto a él con la cabeza en alto, extremadamente orgullosa. Finalmente cumplió su promesa de no abandonar a ningún paciente. Al mismo tiempo, en el vestíbulo, la policía miraba el reloj y comenzó a llamar a todos los policías para que se fueran. Parecían no darse cuenta si alguien quedaba rezagado sin salir del hospital o no. Por suerte, el edificio ya había sido evacuado por completo. Solo algunos pacientes graves en el Hospital Life Care todavía luchaban por sus vidas en la cama, como en el episodio 5. Hasta el 9º día, la ciudad seguía en caos esperando que las aguas de la inundación retrocedieran. Muchas personas desaparecieron. 1.800 personas murieron en esta tragedia. Solo un hospital sufrió daños en 45 áreas. El Ministerio de Salud decidió cerrar el hospital. Organizar nuevas tareas para el personal médico, que incluye hacer llamadas para informar a los familiares de los pacientes fallecidos. La comandante Susan está un poco sorprendida de que hayan pasado tantos días sin que el ministerio informe a los familiares. Los líderes de alto rango mencionaron que hasta ahora solo han recibido la lista de víctimas, y advirtieron a todos que la causa de muerte de estos pacientes fue la pérdida de electricidad o altas temperaturas, y que no se revelarán otras situaciones a los familiares. Cuando todos levantaron el teléfono, el ambiente se volvió muy sombrío, ya que del otro lado solo se escuchaban llantos desgarradores. Lo único que se podía hacer era tranquilizar a los familiares. Los cuerpos ya habían sido manejados adecuadamente. En ese momento, el gobierno se encargaría de los procedimientos pertinentes. Pero entre esas figuras ocupadas, la doctora Ana no estaba a la vista. Debido a que el Hospital Central dejó de funcionar, Ana saltó a un hospital en otro estado para asumir el puesto de jefa del departamento. Por supuesto, el oro siempre brillará donde sea. Después de completar las cirugías para extirpar el tumor, Ana rápidamente encontró su lugar firme en el nuevo hospital. ¿Quién iba a imaginar que una llamada telefónica de la estación de televisión rompería la tranquila vida de ella? A otra parte mencionó que el gobierno estatal está investigando la muerte de 45 personas en el Hospital Central y quiere programar una entrevista contigo. El rostro de Ana mostraba sorpresa mientras llamaba apresuradamente a Susan. Al preguntarle si sabía sobre la investigación en el Hospital Central, Susan también estaba preocupada, ya que aún no había recibido ninguna noticia. En su interior, Susan sabía muy bien la verdad sobre la muerte de las 45 personas. En ese momento, le delegó a Ana la autoridad para llevar a cabo la eutanasia en pacientes sin esperanza de vida. Ambos sabían que este asunto era muy serio. Susan continuamente instaba a Ana a no subestimar este asunto, y que ella contactaría al ministerio para buscar una solución. Después de la llamada telefónica, Ana se sintió extremadamente angustiada. Sabía que si la policía investigaba a fondo, probablemente descubrirían un resultado desfavorable. Lo que temes llega. La investigación sobre la muerte de 45 personas está vinculada al ministro de Justicia, quien designó al investigador Birch para encargarse del asunto. La hija de Birch falleció debido a una prescripción excesiva de medicamentos por parte de un médico. El ministro confía en que Birch descubrirá la conducta delictiva del hospital. Al principio Bush pensó que en una situación de falta de agua y electricidad,
La muerte de 45 personas era algo completamente normal, pero al intentar obtener la lista de fallecidos al llamar al director del hospital, fue rechazado. Además, cualquier incidente ocurrido durante el desastre, todos evitaban revelarlo. Con toda su experiencia, Bush detectó de inmediato algo inusual. Parecía que el hospital central estaba ocultando algo. Entonces cambió su estrategia y contactó a Life Care en el mismo edificio que el hospital central. El abogado del hospital envió un documento explicativo después de que todos fueran evacuados. Los pacientes restantes fueron atendidos por la doctora Anna del hospital, y todos los pacientes fallecieron. Aunque el documento no menciona quién, esto demuestra que de los 45 pacientes ninguno murió de forma natural. Esta situación probablemente está relacionada con Anna. El asistente de Bush pensó inmediatamente en el kit de la cuestión. ¿Por qué no vamos al hospital para investigar, donde seguramente hay expedientes de los pacientes? Después de comer, saldrán de inmediato. A ambos lados de la calle hay casas gravemente dañadas, con números de teléfono en las paredes para contactar a familiares. De vez en cuando se ve a personas reparando sus casas. Esta es la cruda realidad después de que la tragedia pasó. El investigador Bush y su asistente llegaron rápidamente al hospital, pero fueron detenidos por los guardias de seguridad. Si querían entrar, necesitaban una orden de registro. Bush no entendía por qué un hospital inactivo aún tenía guardias de seguridad. Seguramente había alguna conspiración. Parece que esta vez no pudieron investigar nada. Él solo estaba pensando en otra estrategia. Se acercó a los empleados que solían trabajar en el hospital, con la esperanza de encontrar alguna pista de ellos. Sin embargo, la mayoría de los empleados se fueron con los pacientes. Pocos fueron tan persistentes como Anna. No sabían mucho sobre la muerte de los 45 pacientes. El número de personas interrogadas aumenta cada vez más. Anna se siente cada vez más inquieta. Finalmente, no pudo evitar llamar al administrador del hospital. No esperaba que la otra parte también recibiera una invitación para una entrevista en televisión. Pero él estaba muy preocupado. Pronto se escapó a un hotel en otra ciudad, sin querer tener tratos con los medios de comunicación. Anna también había planeado hacer público su comportamiento, porque en ese momento, todo lo que hacía venía de un espíritu humanitario. No quería que esos pacientes fueran maltratados, pero el administrador inmediatamente impidió que ella lo hiciera. Esto tiene que ver con la ética médica. La especulación de cada persona sobre el asunto solo agregaba más confusión a los medios de comunicación, distorsionando aún más el contenido según sus propios intereses. El administrador aconsejó a Anna que guardara silencio. Él sintió que alguien estaba provocando deliberadamente esto para influir en la opinión pública. En la actualidad, hay muchas críticas hacia las deficiencias del gobierno en la labor de rescate de la población. Después de que cortaron la llamada, Anna se puso aún más ansiosa. A la mañana siguiente, mientras él estaba sentado, ella recibió una llamada del Ministerio de Salud. La otra parte le dijo a Anna que buscara un lugar solitario y volviera a llamar, al mismo tiempo que la hizo encontrarse con el abogado del Ministerio de Salud. En ese momento, Anna finalmente pudo respirar aliviada. Necesitaba mucho la orientación y consejo del abogado. Justo cuando el abogado preguntó, Anna detalló todo lo que hizo durante los 5 días en el hospital. Al principio, Anna cooperó mucho, no ocultó nada y dijo toda la verdad. Pero la otra parte quería saber lo que sucedió el día de la evacuación. De repente, Anna recordó las palabras del gerente sobre mantener silencio. Así que las palabras llegaron a su boca y tuvo que tragárselas. Anna preguntó al abogado cómo la defendería en esa situación. Sorprendentemente, la otra parte dijo que era abogado del Ministerio de Salud y no proporcionaría defensa para ningún médico. Anna se despertó e inmediatamente apagó el teléfono. Ella sabía que este abogado no la ayudaría. Solo estaban tratando de evitar que el asunto se relacionara con el Ministerio de Salud. En algún momento, ella misma podría convertirse en el chaleco antibalas. Así que Anna buscó un abogado privado por su cuenta. Solo aquí se atrevió a revelar lo que sucedía en el hospital. La otra parte también fue muy profesional al decir que solo 2 personas sabían de esto, y aconsejó a Anna que no aceptara la entrevista. Hasta ese momento, el fuego en su corazón finalmente se calmó. Bort, después de varios intentos fallidos de investigación, se sintió extremadamente desesperado. Sorprendentemente, poco después, hubo un nuevo desarrollo en la investigación. El médico más anciano del hospital fue evacuado con prioridad, por lo que pidió a la enfermera que cuidara a sus pacientes. Descubrió que el paciente murió de manera extraña esa misma mañana. Con la necesidad de precaución extrema, el jefe contactó a Bort para informarle sobre la absurda muerte de su paciente. Dada la salud actual del paciente, seguramente no debería haber fallecido esa mañana. Mientras haya un delito en el hospital, definitivamente se encontrará al culpable. Esta vez investigó de manera diferente, contactando al responsable del Life Care, quien no era colega de Anna. Además, falleció más tarde. Entre los 45 fallecidos, muchos eran pacientes suyos, por lo que reveló información valiosa. En ese momento, debido a problemas de transporte, Anna rechazó a los pacientes de Life Care. Life Care, además, enfatizó que algunos no sobrevivirían. Después de eso,
el responsable entregó inmediatamente a todos sus pacientes y 2 enfermeras a Anna. La persona a cargo está segura de que estos pacientes fueron asesinados por Anna. Lamentablemente no hay pruebas forenses, pero Birch no se desanimó. Después de eso preguntaron a muchos más empleados de Life Care. Obtuvieron la información más precisa durante la evacuación. La situación en ese momento era caótica. Algunos pacientes que no podían ser evacuados sufrieron mucho. Su respiración era como la última antes de morir. Anna dijo que al aliviar el sufrimiento de los pacientes, los estaba ayudando a morir humanamente. Después de eso, Anna llevó a 2 enfermeras al piso de arriba, a Life Care. Pero los empleados aquí fueron obligados a evacuar. Nadie vio que inyectaran medicamentos a los pacientes. Estas noticias despertaron la sospecha de Birch. Inmediatamente encontró a la figura clave que era el farmacéutico del Hospital Central. Seguramente sabía qué medicamentos había tomado Anna ese día. En efecto, el farmacéutico sabía muchos detalles que no se habían revelado. En ese momento, Anna no solo tomó una gran cantidad de medicamentos tóxicos, sino que también el farmacéutico la vio inyectarse y luego entrar en la habitación de pacientes. Cuando Anna salió, los medicamentos en la jeringa ya se habían agotado. También le pidió al farmacéutico que pusiera una compresa blanca en el paciente, aunque no presenció directamente a Anna inyectando medicamentos a los pacientes. Pero la conexión de todos estos eventos no es difícil de deducir que estos pacientes fueron asesinados por Anna. Fin del episodio 6. 33 días después del terrible huracán, Katrina golpeó. Varios coches de policía llegaron directamente al hospital de Nueva Orleans. Esta vez, el investigador Birch ya no fue detenido en la puerta, porque en los últimos días había tomado declaraciones de una gran cantidad de personal médico. Entre ellos, muchos confirmaron que la doctora Anna inyectó medicamentos a pacientes no movibles que murieron de forma sospechosa. Por lo tanto, se emitió una orden oficial de búsqueda e investigación. Pero el guardia de seguridad afuera de la puerta del hospital no se atrevió a hablar para detenerla. Solo podían obedecer y dejar que el grupo de Birch recogiera pruebas. Más de un mes pasó y el hospital no permitió que nadie limpiara este lugar. El aire estaba lleno del hedor de cadáveres en descomposición. Birch dividió a todos para buscar pruebas, destacando algunas áreas clave que debían ser investigadas minuciosamente. Lo que resultaba incomprensible era que el almacén estuviera lleno de agua y alimentos enlatados. Pero entonces, ¿por qué el hospital afirmaba que los suministros del hospital estaban agotados? Luego fueron a la sala de oración del hospital Life Care. Solía ser un lugar donde se almacenaban muchos cuerpos. El estante sobre la mesa se volvió deslumbrantemente brillante. Después de hacer su ronda, Birch fue a la sala de medicinas del hospital de Nueva Orleans. En la hoja de registro de medicamentos, vieron la firma de Anna en 3 recetas de morfina. Luego, la policía encontró frascos de medicamentos similares en el piso 7. El asistente argumentó que esto era suficiente para demostrar que Anna inyectó morfina a los pacientes. Sin embargo, Birch sintió que eso no era suficiente. Quería denunciar a Anna por asesinato de pacientes. La policía se vio obligada a encontrar el motivo que llevó a ella a intentar matar a alguien. Tener testigos presenciales que la vieron inyectar morfina a los pacientes que fallecieron. Luego ambos fueron al centro forense local. Quieren saber la causa exacta de la muerte de esos pacientes. Sorprendentemente, el responsable del centro forense dijo que no podían examinar los cuerpos en el hospital central, porque cuando fueron descubiertos, esos cuerpos habían estado bajo altas temperaturas durante una semana y ya estaban descompuestos. El asistente argumentó que era solo una excusa, ya que los medicamentos permanecen en tejidos duros de difícil descomposición como el hígado o el cerebro. Sin embargo, la otra parte se negó a realizar la autopsia debido a que el centro forense estaba sobrecargado y con falta de personal. Boyett se enojó de inmediato porque el ministro de Justicia supervisaba personalmente este caso. Él regresará para informar sobre todo lo sucedido. En ese momento, el responsable comenzó a entrar en pánico, diciendo de inmediato que enviaría un equipo forense de desastres para tomar muestras. Después de escuchar esto, Bosch se sintió más tranquilo. Pero su joven asistente seguía muy enojada. Claramente él estaba evadiendo responsabilidades. Pero Bosch entendía muy bien esta situación. El médico forense también es parte de la comunidad médica. Cuando un médico está siendo investigado, es comprensible que tengan un instinto de protección hacia sus colegas. Pero Bosch tiene el respaldo del ministro de Justicia, por lo que no se atreven a hacer nada. Esa noche, Bosch recibió una llamada importante de un médico del hospital de Nueva Orleans que quería hablar con él. La persona que vino a buscarlo fue el nuevo Dr. Ryan. En ese momento, él estaba muy disgustado con algunas prácticas del hospital. Primero, el hospital no acepta refugiados de color. Luego escuchó a un colega decir que Anna estaba ayudando a que los pacientes graves se sintieran más cómodos. Por lo tanto, él prestó atención cuando sus pacientes morían naturalmente para ir a contar los cuerpos. Desde el primer día hasta el cuarto día que se fue, en total murieron 20 personas. Pero los medios informaron que encontraron 45 cuerpos en el hospital. Esto también significa que el quinto día de evacuación resultó en la muerte de hasta 25 personas. Sin importar lo desesperada que fuera la situación en ese momento, esto definitivamente no era algo normal. Además, en ese momento Brian vio a Anna llevando una jeringa hacia la sala de enfermos. Aunque no presenció directamente cómo ella inyectaba a los pacientes, pudo fácilmente imaginar lo que sucedería allí. Sin embargo, no podía cambiar nada.
al final solo pudo salir rápidamente de ese oscuro hospital. La cantidad de información proporcionada por Brian fue tan grande que los medios compitieron por informar al respecto. Todas estas informaciones apuntaban directamente al hospital de Nueva Orleans. A pesar de no tener pruebas concretas, las insinuaciones y rumores hicieron que la repercusión de este asunto creciera cada vez más. El poder de la opinión pública es aterrador. En este momento nadie se preocupa por cuánto sudor y esfuerzo han dedicado los médicos en su genialidad para cuidar a los pacientes. Todo el trabajo parece haber sido borrado por completo en una sola noche. Cuando Ana ve las noticias relacionadas con esto, siente que el mundo se oscurece. Pero esto es solo el comienzo. Los altos directivos del hospital donde trabaja Ana se ven obligados a suspender todas las cirugías a cargo de Ana debido a la presión de la opinión pública externa. Porque si una cirugía de Ana falla, la gente fácilmente pensará que ella dañó a los pacientes mientras ocurría la genialidad. Esto hará que el hospital tenga que soportar un ataque destructivo. No solo eso, cuando Ana y su esposo están usando crema, siempre hay alguien señalándola, lo que la hace sentir muy incómoda. El paciente anterior de ella, aunque mostraba total apoyo y confianza en su presencia, al darse la vuelta, le lanzaba miradas de rencor y reproche en silencio, haciendo que Ana se sintiera impotente y desanimada. Lo único que puede hacer ahora es buscar su propio abogado. Sorprendentemente, lo que él reveló parece haber sumido a Ana en la desesperación. Las cosas relacionadas con el hospital de Nueva Orleans que asesinó a pacientes se han extendido por toda la comunidad jurídica. A pesar de que el Departamento de Justicia lidera la investigación, afortunadamente, su abogado es muy profesional y no se doblega ante el poder. Dijo que ayudaría a Ana a defenderse hasta el final. Si incluso ella es acusada, cuando llegue la desgracia, ya no habrá médicos dispuestos a sacrificarse. Luego pidió a Ana y a las 2 enfermeras que trabajaban con ella que fueran personalmente al hospital de Nueva Orleans. El abogado quiere entender todo lo que sucedió ese día. Del otro lado, el investigador Burge está recopilando cada vez más evidencia. Se ha informado sobre la autopsia de los pacientes en el hospital. Examinaron 18 cuerpos. De ellos, 9 cuerpos tenían niveles letales de medicamentos. Pero para determinar si fue un asesinato, se necesita la opinión de un experto en medicina. En esta época, donde no existe el bien y el mal completo, desde la perspectiva del investigador, Ana es una criminal llena de crímenes. Una vez fueron a encontrarse con los familiares del paciente más grave de la lista de pacientes que murieron en el hospital Life Care. La esposa del paciente cree que alguien se llevó la vida de su esposo, ya que él era extremadamente optimista. Aunque solo haya una pequeña esperanza, él no renunciará a la oportunidad de seguir viviendo. Unos días después, la familia de este paciente volvió a encontrarse con el asistente de Bob. Ella dijo que hay muchas personas con el poder de visitarla. Espero que no siga investigando la muerte de su esposo. Pero ella sigue insistiendo en buscar justicia. Espera que su asistente la ayude a hacer que Ana enfrente la justicia. Luego el asistente y Bort regresaron al hospital. Esta vez llevaron al farmacéutico del hospital. Descubrieron que todos los medicamentos importantes como morfina, Burst y Antivan estaban desaparecidos. Estos son medicamentos estrictamente controlados y no cualquiera puede usarlos. Finalmente, al investigar la lista de medicamentos recetados, descubrieron que la mayoría de los medicamentos eran para Ana. En ese momento, Ana también llevó a su abogado y 2 enfermeras al hospital de Nueva Orleans. A pesar de que han pasado más de 10 días, cuando esta mujer regresa a visitar, sigue escondiéndose. Esos difíciles días y meses todavía parecen recientes. El abogado recorrió todos los rincones del hospital, detallando todo lo que sucedió. Inesperadamente, cuando entraron al pasillo, casualmente se encontraron con el grupo de Bort. Estos 2 grupos han luchado entre sí en 2 lugares diferentes muchas veces, pero esta es la primera vez que se encuentran. El abogado personal de Ana reaccionó rápidamente. La sacó de allí de inmediato. Él le advirtió a Ana que no se dejara influenciar por sus amigos y que se enfocara en hacer bien su trabajo. En ese momento, Ana estaba exhausta tanto física como emocionalmente, después de llevar al abogado a dar una vuelta por el hospital. En su corazón todavía tenía en mente a sus pacientes. En ese momento, en el supermercado, se encontró accidentalmente con el gerente del hospital donde trabajaba. Por lo tanto, pensó en cómo convencerlo de que restableciera su derecho a realizar cirugías para ella. Debido a que hay algunos pacientes que necesitan una segunda cirugía de ella, si se demora, podría haber problemas. Pero este gerente, bajo la presión de arriba, no se atreve a prometer nada. Ana se vio obligada al límite. Se alejó de la misión del hospital de hablar. En este momento, el nuevo gerente del hospital accedió a probar y ver qué pasa. Por otro lado, Bort logró obtener una pista importante. El médico especialista en enfermedades presentó un análisis sobre la cantidad de medicamentos en el cuerpo de los pacientes. Finalmente, se llegó a la conclusión de que los 9 pacientes fueron asesinados. Bush y su asistente estaban muy emocionados. Incluso celebraron con una buena comida. Las buenas noticias seguían llegando. Esa tarde Bush recibió a una figura clave. Ella es la enfermera jefe del hospital Life Care. El 5.º día de la evacuación se quedó hasta el último minuto. Entre ella y Ana surgieron muchos problemas. Incluso presenció cómo Ana administraba medicamentos para la eutanasia. Aunque no sabía la composición de la medicina,
después de que Ana terminó de inyectar al paciente. Incluso soltó una frase: tuve que inyectarle 3 dosis. Ella se resistió mucho estos días. Esta enfermera ha estado viendo muchas noticias sobre pacientes asesinados en el hospital. Finalmente ella no pudo soportarlo más. Aún con remordimientos, decidió denunciar a Ana. Ahora el testimonio es completo después de que Bush consultara con el ministro de Justicia. Decidieron emitir una orden de arresto oficial contra Ana. Antes de eso, él recordó a su asistente: esto no significa que la batalla haya terminado. La próxima batalla será aún más intensa, porque esto hará que toda la industria médica se levante en resistencia. 11 meses después de que pasara el huracán Katrina, se emitió la orden de arresto contra Ana. Fue arrestada por 4 cargos de asesinato de segundo grado. Bush y su asistente se dividieron las tareas. Él irá a arrestar a 2 enfermeras que trabajaban con Ana, y el asistente enviará a alguien a llamar a la puerta de Ana. Ana está trabajando. Al abrir la puerta ella sabe que pase lo que pase, llegará en cualquier momento. En este momento, lo único que ocupa su mente es la cirugía de los pacientes que está tratando, y los resultados de su quimioterapia. El asistente le asegura que no se preocupe. Seguramente habrá alguien que la reemplace en el trabajo. En medio de los pedidos de Ana, la asistente accedió a dejarla cambiarse y marcharse, pero todo el proceso debe llevarse a cabo bajo la supervisión de todos. En ese momento, Ana se convirtió en una criminal. Poco después, la policía le pone las esposas a la apasionada doctora Ana frente a la puerta fría como el hielo. Ella se sienta en el coche de policía, escuchando los murmullos de los vecinos. En este momento, Ana está muy incómoda. No entiende cómo ha sido perseverante desde el principio hasta el final, manteniendo su bondad y brillo. El resultado cae en esta situación. ¿Cómo es posible que lo que hizo antes esté mal? La parte final del episodio cita las palabras de una enfermera. ¿Cómo se atreven a sentarse en un lugar cálido y acogedor y juzgar que está bien o mal? Fin del episodio 7. Ante la súplica de Ana, el asistente acepta que se cambie de ropa y luego se vaya. El periódico publica el informe de la autopsia del médico forense y el testimonio de los testigos. Esta es la evidencia más sólida. El caso será entregado a la Fiscalía de la ciudad de Nueva Orleans. Las cadenas de televisión compiten por informar. La opinión pública se alborota de inmediato. Ana, la acusada, se convierte en la más criticada. En este momento, ella está en un estado de depresión profunda debido a la fianza de $100,000. Además, no se atreve a salir de casa porque hay reporteros esperando afuera. Aunque Ana apaga su teléfono, alguien llama a su esposo. Ana se siente arrepentida. Si hubiera sabido esto antes, habría depositado el dinero de la fianza por adelantado. Afortunadamente, la llamada de este teléfono no fue de un reportero, sino de un superior en el lugar donde ella trabaja. El periódico publica el informe de la autopsia del experto médico y el testimonio de los testigos, al mismo tiempo que ayudó a recaudar dinero para contratar a un abogado defensor. Esta es la ayuda más práctica en este momento, lo que hace que el fiscal Bush a cargo del caso junto con su asistente estén más relajados en este momento. Lo que necesitan hacer es al mismo tiempo entregado a la fiscalía local. En la reunión de entrega, los expertos médicos estaban presentes en su totalidad. Se analizaron muestras de sangre de 45 sospechosos, de los cuales 23 dieron positivo por sustancias tóxicas. Revisaron los expedientes médicos de cada paciente pero no encontraron ninguna anotación relevante. Concluyeron que se trata de un caso de envenenamiento, pero lo que sorprendió a todos fue que la reunión de entrega estaba a punto de terminar. El personal de la fiscalía no estaba presente, ni siquiera había un asistente para atenderlo. Bush estaba enojado y quería fumar. Todos los presentes eran expertos en el campo de la medicina. ¿Qué está planeando la fiscalía local? El asistente expresó su opinión de que esto no era un caso típico de negligencia. Claramente la fiscalía está del lado de Ana. No solo ellos. La actitud de los funcionarios de la comunidad médica también es muy clara. Incluso hubo funcionarios que secretamente ordenaron a los empleados médicos revelar cualquier cosa durante los interrogatorios. El médico más anciano del hospital no pudo contenerse más. Él fue el primero en revelar quién estaba detrás de todo para Bush. Así que abrió la boca para interrogar. Si Ana no cometió un error, ¿por qué temer que otros investiguen? La respuesta de los funcionarios tiene mucho sentido. Si realmente quieren encontrar al culpable, entonces el hospital también tiene responsabilidad. ¿Por qué no preparar un plan de emergencia de antemano? En pocas palabras, la responsabilidad de la labor de rescate del gobierno también es importante. Este incidente se debe a varias causas que culpan únicamente a Ana. Ella solo está haciendo lo que un médico debería hacer. Pero la opinión del médico mayor tampoco está equivocada. Él quiere aclarar exactamente dónde se cometió el error, para que todos tomen esto como una lección y mejoren, y no reincidir. Pero esto solo era su propia opinión. El desarrollo del caso parece estar fuera de las expectativas de todos. La fiscalía local escribió una carta al ministro de Justicia, pidiendo a Bush que detenga de inmediato la investigación sobre Ana. Todo fue entregado a la fiscalía para su manejo. Aunque Bush estaba muy enojado, tuvo que aceptar este resultado, porque lo único que se puede hacer ahora es entregar los registros de la investigación.
El asistente contó que en total se realizaron 50 investigaciones, 000 páginas. Pero eso no significa que la investigación sobre Ana vaya a terminar. Entre ellos están los familiares de 4 pacientes que decidieron demandar personalmente a Ana por intento de asesinato. Sus entrevistas rápidamente desataron una ola de controversia pública. El abogado de Ana cree que se debe responder rápidamente. De lo contrario, el siguiente paso será muy seguro. Al día siguiente, Ana asistió al canal de televisión local más famoso para participar en un programa de entrevistas. Es la primera vez que Ana acepta una entrevista desde el incidente, por lo que ha recibido mucha atención. Frente a la cámara, Ana describió con calma todo lo que sucedió cuando el incendio estalló. Debido a la falta de suministros, la pérdida de agua y los cortes de energía, la iglesia se convirtió en una masacre. De vez en cuando se escuchaban disparos desde afuera. La muerte de los pacientes gravemente enfermos era inevitable. Ana mostró una determinación sin vergüenza con conciencia, entregándose por completo de principio a fin. Respecto a los rumores sobre la muerte por eutanasia, Ana se esforzó en negarlo. Ella se dedicó a seguir el método de cuidados paliativos para garantizar que el paciente no sufra ningún dolor antes de morir. Cada frase en la entrevista de Ana reflejaba su pasión por la profesión médica, junto con una actitud responsable hacia los pacientes. El programa que acababa de emitirse recibió de inmediato la aprobación del público. La comunidad médica local mostró aún más apoyo a Ana. Incluso los forenses del Instituto Forense se ofrecieron a reunirse con Ana. Él estuvo atrapado durante 4 días en la catástrofe y recibió 650 cuerpos sin vida en el huracán Katrina. Por lo tanto, debes conocer la gravedad de este desastre natural. Aquella tarde, los forenses en la conferencia de prensa informaron que encontraron 45 cuerpos en el Hospital Central, pero no encontraron pruebas concluyentes. El asistente al volante se sintió tan enojado que quería echar humo. Claramente esto es una mentira descarada. Bert solo pudo resignarse. Después de todo, él es parte de la estructura del gobierno. Su opinión tiene validez en la comunidad médica. Pero el asistente no pudo contener su ira, conduciendo directamente al centro de evaluación de New Orleans para maldecir a los forenses. Pero la otra parte permaneció increíblemente tranquila. Si Ana es declarada culpable, afectará profundamente a toda la ciudad. Cuando llegue la próxima tormenta, ¿habrá alguien dispuesto a quedarse y cuidar a los pacientes? La lógica escucha pero no puede discutir este problema. No necesita que los médicos lo piensen, solo necesita completar su triste tarea. Luego ella conduce y se va de la oficina. Ha pasado más de un año desde el desastre natural. Sorprendentemente, las casas a ambos lados de la calle siguen siendo un montón de escombros. Los medios solían informar con entusiasmo que la zona afectada por el desastre natural estaba siendo reconstruida, pero solo les importa el estadio icónico de esta ciudad, ignorando la zona suburbana al oeste de la ciudad. Más de 100.000 personas han abandonado su tierra natal. Los que quedan tampoco saben cuánto tiempo podrán resistir. La ferviente pasión de la abogada finalmente se desvaneció bajo una serie de golpes, así que ella acordó reunirse con Burge y renunciar. Antes de investigar este caso, ella se recordó a sí misma que el caso tenía muchas causas intervenientes. Es aún más complicado que el caso en sí mismo. Esta decisión de Choeleye es la elección correcta. ¿Quién iba a imaginar que unos días después la situación cambiaría? Los forenses una vez declararon que el hospital no existía. Las pruebas de asesinato cambiaron la percepción, retirando la conclusión anterior y declarando que el caso se investigará más a fondo. Ana quedó completamente impactada al ver esta noticia. Al final, ¿por qué tomó esa decisión? Resulta que el Ministerio de Justicia finalmente intervino y solicitaron que la Fiscalía estableciera un jurado especial. Según los documentos recopilados, reconsidere el caso contra Ana. Los miembros del jurado especial son todos expertos en la materia. Todos los procedimientos se mantienen en secreto. Esto hizo que Ana se sintiera como si estuviera sentada sobre brasas. Si emiten un veredicto desfavorable, Ana no tendrá oportunidad de defenderse. Los días de espera por el veredicto la hacían sentir que vivía peor que muerta. Solo cuando trabajaba, Ana podía olvidar todas sus preocupaciones. Incluso sus colegas no podían creer en Ana, y el número de donaciones para su defensa aumentaba. Después de años, el trabajo del jurado finalmente dio resultados. Tomaron la decisión de no demandar a Ana por intento de asesinato. Después de recibir la llamada, se derrumbó al suelo. Finalmente terminaron los dolorosos meses de espera. Ella pudo levantar la cabeza de nuevo. Algunos estaban felices, otros tristes. El ministro de Justicia convocó una conferencia de prensa para entregar a cada persona un informe detallado sobre el caso de los 45 pacientes fallecidos, que fue un caso de intento de asesinato. Al mismo tiempo, enfáticamente declaró que, independientemente de la razón, Ana había matado a alguien. Él no reconoció la conclusión presentada por el jurado. Sin embargo, esta conferencia de prensa se convirtió simplemente en un litigio ineficaz. Nadie puede cambiar la decisión del jurado. El esfuerzo de un año de Birch se fue por la borda. Un hombre como Birch también se sintió desilusionado, y la familia del paciente también tuvo que aceptar este resultado. En su opinión, creen que la justicia llegará,
¿Pero realmente pueden esperar que la justicia se haga presente? Birch entendió la verdadera naturaleza de los hechos, a pesar de que las notas del jurado estuvieron guardadas durante mucho tiempo. Pero incluso cuando llegó el momento de los testigos más importantes, no cooperaron. Además, ningún experto médico estuvo dispuesto a testificar. La naturaleza del caso planteó muchas cuestiones. Birch no pudo contenerse, se menospreció a sí mismo. Tal vez desde el principio no deberían haber investigado este caso. Anna celebró una fiesta de celebración en la que subió al escenario para agradecer a quienes la habían apoyado. Al mismo tiempo enfatiza que debido al aviso del gobierno, los barcos y helicópteros de rescate se fueron el día de la evacuación, por lo que fue con gran desgana que tomó esa decisión. Los familiares y amigos debajo del escenario aplaudían calurosamente en señal de apoyo. Solo el médico mayor no se movía. Se acercó a Anna y le dijo que, de hecho, el helicóptero del equipo de seguridad seguía rescatando. Su punto era que si Anna no hubiera permitido la eutanasia del paciente, tal vez esa noche habrían sido rescatados. Estas palabras cortaron el corazón de Anna, haciéndola caer en un mar de arrepentimiento y remordimiento. Aunque Anna escapó de la justicia, la mitad de su vida posterior tuvo que enfrentarse a una conciencia cada vez más pesada. El contenido completo de la película 5 días en el Centro Médico Memorial llega a su fin aquí. En una escala del 1 al 10, ¿cuántos puntos le darías a esta película? Por favor, deja tu respuesta en la sección de comentarios. Gracias por ver nuestro video completo. Hasta luego y nos vemos pronto.